Pues también una manera de darse cuenta que ustedes están entendiendo lo que les están pidiendo, ¿no? Eso me parece que es valioso incluso para ustedes para quedarse tranquilos de que están bien encaminados. Eh, bien, hay una cuestión, tengan en cuenta, a ver, cómo termina la red, eso en general lo hicieron bien, pero bueno, tengan en cuenta de cómo arrancan, ¿no? Porque esto se trata de un generador de corriente que tiene carga, ¿sí? Con lo cual al tener una resistencia de generador quizás no tenían tantas complicaciones, pero si no tuviese resistencia de generador, entonces hay que tener en cuenta ahí cómo les queda el primer componente. ¿Sí? Si es un generador de tensión, que el primer componente no les quede en derivación; si es un generador de corriente, que no les quede en serie ese primer componente. ¿Sí? No es el caso, porque acá justo tenían una resistencia de generador, entonces la fuente de corriente queda, digamos, si el primer componente queda en serie o queda en derivación, no importa, digamos, ¿no? O digamos, si quedaba en serie, mejor dicho, no importaba y funcionaba igual el generador. Pero digamos, ténganlo en cuenta eso, porque muchas veces aparece en los exámenes y un poco es como una especie de trampita eso, ¿no? Bueno, che, ojo con lo primero que vas a sintetizar, ¿sí? Bueno, si es que sintetizan desde la entrada; si sintetizan desde la salida, lo mismo, ¿no? Ver cómo les está quedando esa impedancia que se enfrenta con la fuente, de que realmente se pueda ver cuando se calcula ese parámetro. Profe, esa era otra Bueno, duda que dale. tenía. No sé si prefiere que se la haga después y sigue con el No, examen. dale. Em, Aprovechemos. Sintetizamos desde la entrada o la salida. Entiendo que es para entender en en qué orden pongo los componentes. Claro, depende de la función que vos estés sintetizando, ¿no? En este caso, este BO sobre I sub I te quedaba Z21 sobre Z11 más 1. Entonces, va, la carga, Claro. ¿no? Entonces Z11 era lo que tenías que sintetizar. En otros casos te puede quedar Z22 o I11, no sé, o sea, depende de la función de la función transferencia que tengas que sintetizar. Sí. Eh, Siempre que es uno a Fíjate uno, que en clase hicieron varios ejemplos, me parece, sí, con Juan y con Raúl hicieron varios casos en los que de golpe sintetizan desde la entrada, desde la salida, ¿sí? Va de acuerdo a la función transferencia. ok. ¿Verdad? Siempre que es Era, uno a uno sí, es sí. de izquierda a derecha y dos dos de derecha a izquierda, digamos. Siendo que la carga está a la derecha. Bueno, sí, o sea, digamos, es como se mide el parámetro, ¿no? Z11 es B1 sobre I1 con I2 Sí, igual a 0, ¿no? Entonces es con digamos, se ve desde la entrada ese parámetro. Si vos sintetizas I2,2, será I2 sobre B2 con B1 igual a 0. Entonces, es un parámetro que se ve desde la salida. Entonces, obviamente vos, según el parámetro que estás sintetizando, es como después te vas a dibujar la red. claro. ¿Se entiende? O sea, ay, quiero decir, ¿no? No, estamos mal. Bueno, la tableta solo me queda en esta pantalla. Eh, bueno, está bien, genial. Ahora que le voy a escribir acá. Tu, tu, tu. O sea, a ver. A ver. Y esto, supongamos. Digo, ¿no? Supongamos que vos tuvieses que sintetizar Z22, supongamos. Ese parámetro es B2 sobre I2.
Y supongamos que el primer componente que obtenés es una resistencia, después obtenés un inductor, después un capacitor. No importa, está bien, no, es como si fuera un RLC, no nos importa, está bien, es un ejemplo. Ahora, si vos haces esto como sintetizás desde la salida, por más de que este sea el primer componente que obtuviste, este es el primer componente que te va a aparecer en la red, pero desde la salida. ¿Se entiende? O sea, por más de que sea el primero que vos obtuviste, tu red te va a terminar quedando así, Claro, digamos. en el capacitor primero, sí. ¿Se entiende eso? ¿Tá? Por más de que el primer componente que vos obtuviste en la síntesis. Y al revés, si esto es I1,1, sintetizaste desde la entrada a la salida. ¿Sí? No importa, puse los mismos componentes, no importa, me quedó en serie, no interesa. Pero bueno, en este caso es al revés, lo estoy viendo desde la entrada. ¿Está? Entonces ahí sí, digamos, la red me queda de esta manera. ¿Se entiende? Independientemente del orden en el que vos vas haciendo la síntesis, lo que vos después tenés que respetar al momento del armado de la red es cómo es el parámetro que vos estabas sintetizando. ¿Está bien? Sí, clarísimo. Gracias, profe. Buenísimo. Bien, avanzo con los ejercicios, después si quieren igual nos quedamos y las seguimos discutiendo las dudas que tengan, ¿sí? Bien, en el ejercicio 2, acá encontré muchas dificultades en el punto A. Les pedían la impedancia, imagen iterativa y característica. Yo les digo la verdad, se lo dije durante el examen, la verdad no es mi intención volverlos locos con el álgebra, jamás. La intención es ver un poco si manejan el concepto. Obtener la impedancia, imagen iterativa y característica, si la red es simétrica, las tres son iguales, ¿sí? Con lo cual, con que obtuviesen una, ya estaba. Algunos trataron de obtener la impedancia imagen, la imagen 1, la imagen 2, bueno, y después verificaban si era simétrico. Sí, es simétrico, salta a la vista que es simétrico, así que no hace falta mucha verificación. Pero bueno, no importa. Lo único que digo es, o sea, obviamente eso no va a estar mal, pero hacer ese tipo de verificaciones les lleva tiempo del examen, ¿sí? No se enrieden con cosas que están pensadas para que sean fáciles y rápidas de resolver e ir a lo conceptual. Entonces, si la red es simétrica, que es lo que se veía directamente desde el enunciado, perdón que el perro está con... calcular la imagen iterativa y característica implicaba calcular una sola de las tres, ¿sí? Y las otras dos eran iguales. Ahora, ¿cómo se calcula la manera? Obviamente hay varias formas de hacerlo, pero la manera más fácil era calcular la open y la short, ¿sí? O la raíz cuadrada de la open, o sea, la impedancia entrada con la salida de corto o con la salida abierta. Y esto le llamaban Z1, Z2 y Z3. Ya estaba, varios lo hicieron así, se lo puse bien. ¿Sí? O sea, a mí mi intención era ver un poco que manejaban el concepto. Después que me hagas el álgebra completa y que me ponías CT sobre 2 y CL y qué sé yo, y terminabas cuestiones kilométricas, está bien, te digo la verdad. Es muy difícil ponerse a corregir y revisar todo el álgebra para ver si cometieron un error, dónde lo cometieron. No me interesa. Me interesa el concepto. ¿Sí? El concepto era simplemente ver si podían hacer, obviamente, si después no iban por ese cálculo, no importa, se revisa igual el examen, ¿no? Pero quiero decir, si vos me decías, no, bueno, calculo la Z0 como raíz de Z open, de Z short por Z open, listo, bueno, después ponías la expresión de Z open, redibujabas el circuito, Z short, cómo te quedaba, Z2, Z3, ya estaba. ¿Sí? Bien, al punto. ¿Sí? O sea, lo importante es demostrar el concepto. Y si tienen dudas, me llaman, che, profe, está bien, con esto es suficiente para resolver el punto porque prefiero avanzar con otro tema y me parece que con esto ya cubro lo que me está pidiendo. Me preguntan de última. ¿Está bien? Bien. Después, bueno, les pedía sintetizar de ser posible una Profe, red látice equivalente. Sí, una dale. cosa, a mí me pasó eso, bueno, que yo hice toda la expresión hasta quedó un eh, cociente de polinomios, y entiendo Ujú, que, bueno, a usted no le interesa eso, pero me pasó después en el punto C, donde ujú. pide bueno, lo del girador, que no dejé el circuito completo, que solo hice la mitad, o sea, solo hice un girador, y si bien yo había puesto la flecha para el otro lado, debería haber hecho el circuito completo. Y a veces no se entiende cuándo, cómo hay que ir a detalle en ese caso, y cuándo no, como en el Ujú. primer ejercicio. Ok. A ver.
Espera, vamos por parte y vamos al punto C si querés. A ver, en el 2 que te pedía la red Lattice, la, muchos se avivaron y dijeron, bueno, listo, aplico bisección. La mayoría, digamos, que lo pudo resolver, aplicó bisección. En un ejercicio, fíjense, valía medio punto, digamos, no era particularmente complejo. Aplicaban bisección de nuevo, lo llaman Z1, Z2, Z3 y chau, y dicen, bueno, la ZA se obtiene como la Z11 más Z2 sobre 2, ¿no? Directamente con las expresiones, y la ZB como Z22 menos Z11 sobre 2. Algunos me podrán decir, creo que algunos lo hicieron incluso, bueno, me describieron el procedimiento, ¿no? Me decían, bueno, esto es un pi, entonces obtengo los parámetros de admitancia, de los admitancia obtengo los z, y de los z entonces obtengo ZA y ZB. Lo escribieron como procedimiento. Está bien, no está mal eso, obviamente me hubiera gustado todo el desarrollo lo más detallado posible, pero no importa, es suficiente. De nuevo, hay varias maneras de resolverlo las cosas, ¿no? O sea, también podrían haber partido de los parámetros de admitancia y a partir de los admitancia obtener Z y ZB, también era otra posibilidad. Podían no aplicar bisección, perdón, en lugar de aplicar las ecuaciones de diseño, podían aplicar bisección o Bartlett, donde directamente decían, bueno, a ver, la ZA es la impedancia de entrada con esa hemisección en corto, y la ZB es la impedancia de entrada con esa hemisección a circuito abierto. Y listo, ¿no? Y esa era otra manera, si bien no es la que más me gusta, pero era otra posibilidad. Bien, a lo que voy digo, no, lo que pretendo yo al momento de corregir es ver si tienen el concepto, ¿sí? No quiero que se enrosquen con que la red es súper complicada, entonces esto vale 7 sobre 2, 2 LT, no sé qué. La verdad es que no interesaba al momento quizás de la corrección, me basta con ver que tengan el concepto, a eso voy, ¿sí? Si vos me decías, bueno, mira, el concepto está acá, perfecto, ¿sí? El ejercicio vale el puntaje completo. En el caso del C, yo a varios lo que les dije es, digamos, que dibujen el circuito completo, pero principalmente porque acá, no sé en tu caso particular, si querés ahora lo busco, pero, digamos, obviamente cuando uno dice, bueno, el circuito completo me encantaría que estén estas dos ramas, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede acá en el medio con este inductor, que es el que se pedía reemplazar. Pero ponerle que esa no se avivaron de eso, y solamente porque la enorme mayoría lo que hizo fue simplemente plantearme el circuito que quedaba de reemplazar LL, bueno, L1, no importa. ¿Eh? No está mal. Lo único que yo les marco es que acá se pedía que sea con NICs, con capacitores y resistores. Entonces, si solamente me ponen el girador, ¿no? Me ponen la estructura del girador con el capacitor en el medio, no está mal, pero es el ejercicio que vimos en la carpeta. ¿Sí? En un examen de carpeta abierta es casi que lo copian y listo. Entonces, la intención era, bueno, ver cómo integraban ese concepto en un circuito completo. ¿Sí? Entonces, bueno, ok. A ver, el NIC. En lugar de poner el girador, yo reemplazo ese girador por las topologías que vimos. ¿Sí? Entonces, esa topología completa que tiene NIC, capacitores, resistores, etcétera, la voy a poner de un lado. Después pongo el otro del otro lado. ¿Está bien? ¿Y cómo va esa estructura del otro lado? Porque no va igual, va a ir al revés, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? De ese menos R gamma que quedaba en derivación, que el operacional me tiene que estar apuntado para afuera para presentar la impedancia infinita que tiene de salida. Entonces, todo eso sí era importante a nivel conceptual. Después, si vos me decís, no, bueno, pero no te puse las dos ramas estas que están en derivación. Bueno, ok, me hubiera gustado que estuviera el circuito completo, pero no va por ahí. ¿Sí? Si querés, igual ahora revisamos el tuyo a ver cómo te lo corregí. Pero en principio a lo que voy es que el ejercicio pedía reemplazar el inductor usando los NIC, capacitores y resistores. En otras oportunidades, quizás en otros exámenes, habrán visto que quizás se pedía reemplazarlo utilizando giradores. Entonces, en ese caso, bueno, solo pones, digamos, como vimos en la carpeta, ¿sí? Los dos giradores con el capacitor en el medio suficiente. Era un poco esa la distinción que hago en este ejercicio en la corrección. ¿Se entendió, Che? No sé, me estaba preguntando. Yo pregunté, pero quedó claro.
En mi caso Sí. había usado los NICs, capacitores y resistores, pero nada, solo dibujé el girador, el de entrada, digamos. Ok, Dibujé el de salida bueno, como girador con la flecha para el otro lado, pero bueno, supuse que, bueno, estaba mal, pero supuse que con eso alcanzaba. ok. Y bueno, a ver, por eso, de nuevo, ¿no? Yo hice mucho hincapié en la clase con el tema de cómo se conectaban estas cosas para que esto funcione. Está bueno que el girador lo pusiste con la flecha para el otro lado, eso es valioso, pero bueno, justamente yo buscaba esto de detallarles que usaran NIC, capacidades y resistores, para ver cómo conectaban los NICs de los dos lados, digamos, ¿no? Si querés ahora lo vemos, a ver si te desconté el punto completo, no sé, eso lo podemos revisar, pero bueno, para todos el ejercicio estaba apuntado a eso, ¿no? Y en general traten de redibujar la red completa, ¿sí? Ha pasado en exámenes que de golpe, viste, te redibujan todo completo, gigante, y te ocupa toda la hoja. Algunos me han hecho hojas apaisadas, no importa, ¿está bien? Es un dibujito, entonces no tienen que calcular nada, dibujan, dibujan, dibujan y listo. ¿Qué les iba a decir de esto? No me acuerdo. Bueno, bien. No se pidió en este caso, ¿sí? Porque digamos, no era la intención, el examen quizás era más largo como para ir a ese punto, pero en otras oportunidades quizás se pide una verificación de eso. ¿Sí? Y en esa verificación lo que se intenta, como hicimos en clase, es de comprobar con algún conjunto de parámetros, por ejemplo, que la red equivalente que vos estás obteniendo con giradores y otros componentes se comporta igual que la red original. Entonces ahí lo que hay que hacer es a la red original calcularle algún conjunto de parámetros, no sé, por ejemplo, en este caso podrían ser los parámetros pi, porque estás hablando perdón, parámetros de admitancia, porque estás hablando de una red pi. Bueno, de la red equivalente, lo tenés los parámetros de admitancia también y los comparás. Y si las dos se comportan igual, significa que ese reemplazo de componentes funciona bien y la red se sigue comportando como el original. ¿Sí? No es el caso, no se pide acá, pero muchas veces se pide eso también, ¿sí? Cuando aparecen estos ejercicios de girados. Hubo alguno, no me acuerdo quién, que usó el Antonio. No era la idea, porque el Antonio no tiene NICs, ¿sí? El Antonio tiene amplificadores operacionales, así que bueno, eso no estaría bien. Bueno, bien. En el ejercicio 3 se pedía obtener los parámetros S11 y S12. En general lo hicieron bien. A ver, lo que yo apuntaba principalmente era ver, digamos, cómo se hacía la conexión, ¿sí? Conectaban acá el R02, ponían el R01, medían, digamos, de acá para allá la impedancia de entrada. Entonces la expresión de S11 les quedaba la Z-in, si querés, pero con la R02 cargada menos R01 sobre Zin más R01. Esto yo lo había mencionado varias veces en la clase, que estuvieran atentos porque normalmente hacíamos ejercicios donde las dos impedancias o resistencias arbitrarias tenían el mismo valor. ¿Sí? Bueno, acá tiene un valor distinto, entonces un poco era jugar con eso y ver que tuvieran el concepto realmente de cómo se hacía la medición, que era cargando con R02, midiendo en ese caso la Zin con esa R02, ¿no? Y lo mismo si hiciéramos S22, ¿sí? Ese punto, en general, S11 lo hicieron, les diría a todos bien, no sé, la enorme mayoría lo hizo bien. En el caso del S12, muchos lo hicieron bien, muchos tuvieron alguna dificultad. Digamos, la red no estaba mal, la habían planteado bien, pero de nuevo, ¿no? Digamos, si bien estaba bien planteado dónde colocaban R02 y R01, en este caso la BO tenía que estar de este lado y la BG de este lado, ¿sí? Entonces muchos lo plantearon como si fuera un S21 y ahí estaba mal, si era otro parámetro, ¿sí? Pues habrá que ver cómo se los corregí, si le consideré algo, no se los consideré, pero digamos, si yo les pido S12, estén atentos a eso, ¿sí? Muchos incluso hasta dibujaron el circuito como si fuera un S12 y después lo calcularon como si fuera un S21. Entonces, me parece que quizás ahí, no sé si fue un tema más de práctica en casa, pero traten de practicar los 4 parámetros, ¿sí?
todas maneras no fue el ejercicio que más dificultades encontré, la mayoría creo que lo pudieron encarar bien, por lo menos el S1.1 fueron muy bien y el S1.2 tenía estos problemas que les digo. Y el atenuador en general lo resolvieron bien. No recuerdo, yo creo que la mayoría lo hizo bien ese ejercicio. Alguno, bueno, puede ser que no, pero que recuerde, digamos, los que lo encararon lo pudieron resolver sin dificultades. A ver Creo que este podría ejemplo. explicar el del atenuador, estoy segura que lo hice mal. Dale. Este, este, ahí justo agarré uno para ver qué dificultades habían encontrado con este ejercicio. Ah, no. Ah, bueno, un tema de ventaja más. Bien, tenemos por acá también, que lo vamos a... Lo abrí. Más rápido. Vamos, sí. Bien. Bueno, no, a ver, lo que les estaban diciendo en este ejercicio, creo que causó ahí unas cuantas aclaraciones en el aula, el tema del enunciado. Lo que se pedía era básicamente esto, ¿no? Te decían que tenías una cajita que era un filtro que normalmente iba conectado a una carga de 150 ohms. Se lo había diseñado de esa manera. Está bien, es una red que alguien la pensó para que fuera conectada a 150 ohms. Ahora resulta que la vas a ensayar con un instrumento, pero ese instrumento tiene una impedancia de 50. ¿Sí? Era simplemente para problematizar un poco el diseño del atenuador, nada más. ¿Sí? Y entonces vos tenías que diseñar esta cajita que está acá en el medio, ¿sí? Digamos, de alguna manera, este filtro tiene que seguir viendo 150 y del otro lado, este instrumento tiene que ver 50, ¿sí? Porque es un instrumento que tiene que estar adaptado. Entonces, vos lo que tenías que diseñar era esta red adaptadora y te decía, mira, máximo, como máximo, 10 dB. Más no. ¿Está bien? Y bueno, nada, y después era aplicar un poco las expresiones, ¿no? Fíjense que acá tenían Z1, Z2, Z3, una red tipo T, podías plantear algún otro atenuador, pero bueno, este evidentemente fue alguno de los que habían visto. Y no más que eso, digamos, no había gamma era igual a alfa, digamos, no había desfasaje. Ahí Así que arrancás, no. ahí arrancás Z2 es digamos, la que interconecta las dos ramas, o sea, es 1 sobre C. Y 1 sobre C es la expresión Ajá, que tenés ahí, que es raíz de Z01, Z02 sobre seno hiperbólico de gamma, que habíamos visto en los parámetros. con los Imagen. parámetros Sí, imagen. no, creo que lo que le pifié fue cómo tomé el 150 y el 50, que creo que lo hice al revés. Ok. Ya les digo, la mayoría lo hizo bien. Creo que alguno vi que cometieron ese error. A ver, lo hizo bien. Otros tuvieron errores de cuentas, digamos, pero no más que eso. No más que eso. Eh, Bien, ya les digo, en general, digamos, tanto el ejercicio 3 como el 4 los pudieron encarar bastante bien. Vi muchos problemas con el 2 que era un ejercicio, la verdad que bastante sencillo, pero me parece que al tener muchas impedancias, eh, tuvieron dificultades con el álgebra cuando no era la idea, entonces bueno, me parece que ahí eso los complicó. Y después sí en el uno vi muchos inconvenientes, especialmente, ya les digo, con el punto A, ¿no? Una vez que resolvían el A, el resto lo resolvían bien. Pero, digamos, obtener la expresión que necesitaban sintetizar, encarar la síntesis correctamente, elegir si iban por la parte par o la parte impar, bueno, todo eso hizo que muchos el primer ejercicio no lo puedan resolver, porque si el primer punto estaba mal, después eso iba arrastrando problemas en el resto de los ítems.
Eso es como un poco la conclusión general. Después, bueno, cada cual tiene sus particularidades, alguno no pudo resolver el 3, otros sí, qué sé yo, bueno, eso es. Bien, eso como en general. Che, ¿alguna consulta general más? Creo que charlamos bastante, pero si tiene alguna duda más. Quería ver si podíamos del resuelto que estaba haciendo Juan, que creo que vi un tanque en serie y era una admitancia, y pensé que eso era un tanque en derivación por lo general. ¿Este de acá? Sí. ¿Este tanque que tenés acá? Sí. ¿Y qué encontraste raro? No, O yo sea, pensé que fíjate. cuando es una admitancia, pensé que era un tanque en derivación, no en serie. Y ahora me arruinó todo lo que sabía hasta ahora. No, y está bien, pero si es No, admitancia es en derivación, pero no, acá pero es ahí un está Z1-1, o removiendo sea, es una impedancia. ahí está removiendo en impedancia, claro. Claro. ¿Y por qué queda 1 sobre Z11 entonces? No, esto está tachado, Ah, ok. no sé, acá no sé si se llega a ver, esto está tachado. Ah, listo, perfecto. Esto es una anotación por ahí. No, fíjate vos que acá se remueven estos dos, ¿no? Se va Sí, este sí, sí. tanque. Sí, no había En la entendido aclaración eso, yo le como que puse lo da A. vuelta y remueve el 0. No había Ah, entendido. Listo, listo. Ahí listo, la listo. clave de eso es que justamente nosotros lo que hacíamos cuando tenés un cero finito es hacer una remoción parcial. Pero justo en este caso, el polo está justo a la frecuencia del cero, o sea que remueve directamente el polo y chau. Sí, ahí es donde pifié yo, que yo intenté hacer una remoción parcial y me pareció una lástima, porque el resto del ejercicio 1, como que lo planteé bien, tenía toda lógica del mundo, pero no me dio la interconexión y ya se cayó todo. Y me pareció una lástima porque el punto valía mucho. Y bueno, le pifié en algo importante, entiendo, pero siento que el concepto, por lo menos en mi caso, lo había aplicado bien, pero se me fueron 3,5 puntos y ya, como que ya perdí Fue toda la más difícil posibilidad que tenía. remontarlo. Mirá, yo ya te digo, hubo algunos que yo vi, quizás es tu caso, no sé, ahora lo vemos. Hubo algunos que yo vi que removieron primero en infinito, que no se avivaron de esto, que quizás, bueno, puede pasar, ¿no? Es como que está ahí como un cartel rojo llamándote, diciéndote, che, arrancá por acá, ¿no? Pero bueno, puede ser que no lo vean y que arranquen removiendo en infinito. Y ahí, bueno, nada, obviamente si arrancan removiendo en infinito para generar este cero que tienen acá, esto, bueno, lo tienen que invertir, ¿no? Claro, Obviamente. Entonces por ahí este cero ya se les corre. la duda es a qué frecuencia hiciste la remoción parcial. Porque la cuestión es, ¿para qué hiciste la remoción parcial? Ahí está la cuestión. No, es que me parece que lo que le pasó es esto, bueno, me parece que no me estoy explicando, pero a ver, qué lástima que la tableta no se me ve acá, me quiero matar, bueno, no importa. O sea, lo que yo vi, digamos, te dio este polo, tenías este cero en un 1 sobre raíz de 3, después tenés un polo en 1 y después tenés un cero en infinito. Entonces vos decís, bueno, esto es Z, ¿no? Esto es Z, 1, 1. Alguno dijo, che, no, pero yo voy a remover en mitad, voy a remover en infinito. Entonces esto lo invierten, te queda polo, te queda 0, te queda polo y te queda 0. Este es 0. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Bueno, removes acá. Removiste en infinito, ¿sí? Entonces este 0 fue a parar acá. Este fue para acá. Pero este polo sigue en 1 sobre raíz de 3. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Y tenés que volver a invertir y hacer una remoción parcial de este para lograr mover este polo de vuelta a 1. Esto yo lo vi a alguno que lo hizo. Obviamente no era canónico esto, cuando estaba pensado para que sea una red canónica bien simple, pero bueno, Igual puede podría ser. darte No sé si. también, hay que verlo. También podría dar. Claro, y no, ojo, no estaba mal. Creo, no me acuerdo si fue tu caso. Yo creo que el que lo hizo lo verificó y le daba, que lo vi y dije, ah, bueno, está bien, Eso está bueno que lo cargue de otra manera. Por eso, no es canónico, pero te da igual, no pasa nada. No sé si era este el caso que vos estabas planteando, che, que vos lo resolviste así, Yo lo como lo hice, estoy igual no explicando me ahora. dio, pero lo que decía yo es como que, bueno, en el primer ejercicio hice mal la síntesis gráfica y eso me arrastró Ajá, error al BCD, que si bien ajá, los planteé bien, bueno, no me dan los ajá. valores porque el A estaba mal. Ok, ok. Bueno, eso puede pasar. A ver, los ejercicios de síntesis de cuadripolos
ustedes habrán visto otros exámenes de otros años, vienen muy enlazadas estas 4 cosas. A veces se combinan con otras cosas, pero por lo general tenés una síntesis gráfica, viene, digamos, vinculada con una analítica, que uno puede decir, bueno, no, pero la síntesis gráfica la hice mal, pero la analítica la hice bien. Bueno, está bien, pero ¿hasta qué punto, digamos, uno puede desconectar las dos cosas? Hay algunos casos donde uno, bueno, lo puede hacer y lo podemos ver, pero la verdad es que son ítems que están conectados, ¿no? Y la verificación también. Ojo, hay algunos que quizás hicieron la verificación y, y bueno, y verificaron que no les daba, pero el concepto de interconexión lo tenían bien, entonces, bueno, no les bajé un punto por completo, ¿no? Es como, bueno, está bien, el resultado está mal, pero la resolución es en el camino, el concepto está bien, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver puntualmente cómo fue la corrección tuya, pero sí es cierto que, digamos, si el resultado está mal y ya arrancaste mal en el primero, probablemente esos 3,5 puntos no los vayas a conseguir. Eso es indudable, seguro. Profe, en el primer Bien, punto vale. que había quedado par sobre impar, Sí. había un resultado había una cuenta que se simplificaba que estaba raro antes del gráfico. ¿Cómo? Que te daba ¿Cómo ese que se cuadrado, simplificaba raro? A viste que te ver, da. acá tengo uno que da ese cuadrado más 1. A ver, acá estoy viendo el de Valeria Bach, que sacó como factor común la parte par. Le quedó ese cuadrado más 1 sobre 3 cuadrado más 1, la Z21. Y la Z11 a sintetizar le quedó 3 cubo más 3 sobre 3 cuadrado más 1. No sé. Que yo ¿Por lo qué había hiciste hecho al mal? revés, Es lo creo. mismo que Juan. Igual. Que yo lo había hecho al Acá revés, Juan creo. estuvo vago, acá no le puso el numerador, pero Que como mirá, lo hice al revés me daba raro, me acuerdo, creo. me mataste. ¿Qué significa hacerlo al revés? Que sacaste la parte impar en vez de la parte par. Claro. Eso. Ah, Ahí sacaste la impar, ahí está sacada la impar, Pablo. Igual, pero puede ser que acá la no impar, dé, perdón, al revés, digo eso, puede sí, ser que sacaste la parte par. no dé la red sacando la parte par como factor común. Igual me acuerdo Claro. que me dio como en este gráfico. O sea, justo como en ese. Alguno lo hizo sacando la parte par, no me acuerdo quién. Alguno lo hizo sacando la parte par. Puede que No haya me puedo sido, ¿no? acordar si daba o no daba, mira, ya la verdad, vi tantos exámenes. Profe, eso para Acá no era. entender si da o no da, tenemos que ver que la red resultante sea pi o t según el generador. No, Y un montón de condiciones. Dale, claro, tenés dale. que ver varias cosas, tenés que ver Pi-o-T según el generador depende, porque en este caso, como era un generador de corriente, o mejor dicho, como era un generador real, ya digamos no se ve afectado la entrada si es Exacto. Pi-o-T, porque te está influyendo una resistencia en la entrada, con lo cual ahí no aplica eso. Eso aplicaría si lo tenés cargado por la salida y tenés un generador ideal, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tenés que ver es si es consistente con lo que está buscando. Por ejemplo, esto tiene, esa red que está ahora, que vemos ahora, tiene un 0 a la frecuencia de resonancia 1 en el tanque ese que ves ahí. Y después en alta frecuencia tiene otro 0, ¿ves? Que es el del capacitor en derivación. O sea, es razonable a nivel físico viéndolo a las frecuencias representativas que son los del cero de la transferencia. Tenés que ver todas esas cosas. Por ahí acá no lo podés ver en todas las frecuencias porque como tiene un resistor en la entrada, que es el del generador, va a tener que hacer por lo menos va a tener que calcular la transferencia como para entender a ver cómo te dan el orden de los polinomios. Pero en general vos ves más o menos si viene dando. Si vos, por ejemplo, de entrada ya tenés no sé, no tenés un cero finito, ya sabés que no te va a satisfacer la red, ¿sí?
O sea, Ok. recuerden lo que dijimos muchas veces, o sea, lo que vos tenés para sintetizar son dipolos, son funciones de excitación. Sintetizar un cuadripolo no tenés. Entonces lo que tenés que hacer es, bueno, rebuscártelas. Y esto que está diciendo Raúl es un poco eso. Vos decís, che, bueno, voy por la parte par. Bueno, qué sé yo, no sé, fíjate. Cuando vos vas y te fijas, bueno, podés avivarte al principio del procedimiento y no hacer todo el desarrollo de la síntesis gráfica y analítica. Porque te avivaste de estas cosas que dice Raúl, bueno, el generador, de golpe alguna condición de extremo de banda, alguna cosa que te da, digamos, información al principio del proceso. No te diste cuenta, bueno, hiciste todo el procedimiento, llegaste a la verificación, no da la función. Bueno, te comiste a hacer todo el... Pero digamos, no queda otra porque el procedimiento no está pensado para hacer una síntesis de cuadripolos. Nosotros solo sabemos sintetizar dipolos, entonces, bueno, esto es lo que se puede. La cuestión es, y ojo, muchos ejercicios pueden resolver de las dos maneras. No es que la mayoría solo se pueden hacer con la impar y no la par, por ejemplo. Todo lo Mirá, contrario. ahí si removés la par, si sacás factor común la par, o sea, te va a quedar invertida la función. Z11 te quedaría invertida. O sea, donde tenés el polo vas a tener un cero. Pero vos tenés que remover esa frecuencia, con lo cual vas a tener que invertirla y vas a tener que remover no una impedancia, sino una admitancia. O sea que ese tanque, si vos sacás la par factor común, ese tanque no te va a quedar un tanque así en serie, te va a quedar una trampa en serie. ¿Sí? Que a esa No, frecuencia se te va a ir la señal a tierra. No sé si soy claro, hay que hacerlo gráfico, pero. claro. Sí, que de hecho, por eso, hasta los estaba revisando, encontré uno Un solo que había examen hecho la fácil, parte Pablo, par, pero después lo dio vuelta. Después lo dio vuelta. Y bueno, debe ser lo mismo que vos estás diciendo, Raúl. Ahora lo perdí, no sé qué Algún dice. examen había así, con que removieron la trampa serie. Acá, a ver, espera. Este. Pero justo, el que te estaba diciendo al principio, yo soy un salame. Acá está, justamente el de Valeria. Claro, esta chica lo hizo así, Raúl. Claro, yo les dije, Claro, se los leí todo. Mira, claro, ella sacó la parte par de factor común. Y claro, justamente le queda en 1, le queda un 0. Y en claro, raíz tenés de que ir 3 cero. le queda el polo. Entonces tenés que Claro, es al invertir, revés. claro, Claro, entonces ella justamente lo que hace es invertir y remueve, digamos, le queda un polo, pero de admitancia en 1. Entonces ahí remueve una trampa, digamos, pero en derivación, porque es de admitancia. claro. ¿Mm? Pero no sé ahí si se llega a ver en la Igual, cámara. aunque no te dé eso, No sé si se conceptualmente llega. está bien. Sí, ahí se ve la red, se va al revés. Ve que le queda el LC y después le queda un inductor, en vez de quedarle un capacito. Sí, pero Todo al ponele, revés. en alta frecuencia, ponele, mirá, fíjate, eso te queda, ¿lo podés poner, Pablo, de nuevo? Uy, Ya te das sí. cuenta que eso no funciona y y es fácil de ver por qué no funciona. Porque, Pero además no queda ni una pi Ahí, ni una Raúl. t. Es no, como, bueno, eso por un lado, pero fíjate, eso tiene un cero a la frecuencia de resonancia en 1, está bien, eso está bien. Pero en alta frecuencia, ¿qué pasa? Y en alta frecuencia ese inductor se abre. O sea, no tenés un cero, tenés un cero en corriente continua ahí. ¿Sí? En sí, corriente continua tenés un corto en la salida. Y la transferencia no tiene un corto en la salida. ¿Sí? ¿Ves cómo te das cuenta Entonces rápidamente? con eso, En algunos casos claro, te das cuenta bueno, rápidamente, en otros no, pero y en generalmente te otros das no. cuenta, claro. No sé si Pero me bueno, nada, si no te das cuenta, hay que hacer el procedimiento. Digamos, si no estás canchero, haces el procedimiento completo, la verificación, y ahí decís, bueno, nada, pifié, arranco de vuelta. Qué sé yo. claro. Bien, bueno, esto respecto del examen. Obviamente respecto de los recuperatorios, nos vemos el martes que viene. Yo les diría que vuelvan a hacer el examen. No me acuerdo si estaba subido, si no, ya mismo lo subo para que lo tengan. De acá. Intenten hacer el examen, sobre todo el ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1 no pueden fallar. Sí, tal cual, tal cual. Sí, pero además, digamos,
Si no pudieron resolver el examen, entiendan por qué no lo pudieron resolver y aprovechen la semana para hacer las consultas que necesitan. Ahí se lo subí. Hacer las consultas que necesiten, ¿sí? Pero, digamos, ni se presenten si no pueden resolver el parcial. Entonces, yo sé que ustedes en la semana van a resolver el parcial. Y con el parcial, tranquilos, van a venir al examen y les va a ir bien. ¿Tá? Pero, digamos, partamos de esa base, ¿sí? De que el parcial traten de resolverlo, ¿sí? A ver, se los digo porque muchas veces. ¿Qué desconecté acá? Desconectemos otra cosa. Muchas veces, digamos, en los recuperatorios vuelven a aparecer los ejercicios del parcial, porque es como, bueno, pará, pero, o sea, ¿pudiste al menos sentarte y repasar lo que tomamos la semana pasada? Bueno, así que eso siéntense y traten de resolverlo, ¿sí? Fíjense que fue un examen, si bien quizás el segundo ejercicio parecía muy algebraico, con esto que les digo, era conceptual, ¿sí? Todo el parcial era muy conceptual, quizás el primer ejercicio que tenía una parte muy analítica, bueno, qué sé yo, una síntesis analítica, que de eso, digamos, no van a zafar, siempre va a aparecer una síntesis gráfica y una síntesis analítica, porque bueno, como les dije, son temas súper importantes. Entonces, la semana que viene, entonces, recuperatorio. Sí es importante que mencionemos el tema de los trabajos prácticos de laboratorio, ¿no, Raúl? No sé eso al final si lograste que te entreguen lo que faltaba Yo o le todavía mandé estamos un mensaje en la duda. a Discord. No están presentados los trabajos prácticos. Solo un grupo presentó. Y del trabajo práctico 1 hay un grupo que todavía no lo presentó completo. Ok. Bueno, entonces trabajen con eso, por favor. A ver. No sé. ¿Qué querés ver? No, había uno de los chicos que me había escrito, Fabio Dallinger. No sé si está hoy acá conectado. Sí, acá Dale, estoy, el profe. grupo Sí, 2. sí. Fabio, perfecto. Eh, Me ponías acá, ¿no? Respecto a. Grupos. Bueno, ¿cómo está eso? A ver, Raúl, ¿querés chequear lo de Fabio? ¿De qué? ¿De qué cosa? Fabio Dallinger. Trabajo práctico. Lo de La- laboratorio sé que los debemos. Estamos ahí los de laburando en eso. sí, los de laboratorio no hay uno faltan todas las mediciones y el otro no está presentado. Ya te digo, y de las evaluaciones continuas, 5, 6 y 7 no están presentadas. Sí, yo las entregué muy tarde, 5 y 6. Muy tarde. Súper tarde. Es raro que no lo hayamos visto. Igual, ¿no? Pero A mí me pasó algo parecido, de hecho las usé para practicar y creo que las entregué en la semana del parcial o el mismo día, no sé la verdad. y no, eso Em, sí puede ser porque nosotros corregimos antes, pero a ver, vamos a chusmear. A ver. A ver, y creo Perdón, dale. no, que justo cuando vi tu mensaje vi si las había entregado y como entregué todas juntas, las 5 no se me había actualizado, así que la entregué cuando vi tu mensaje. Sí, a ver, lo tenemos en cuenta, pero también tenemos que ser justos con los que presentaron todo en tiempo y forma. Sí, sí, A ver, obvio. ¿cómo es tu nombre? Para que nos fijamos. Dallinger y Y Milagro Rojas. Rojas. Sí. No, Rojas sí, pero la última me parece que la corregí, me suena haberla corregido. Claro, yo Sí, corregí la Milagro última. tiene la 6 Sí. adeudando, la 7 Ah, está entregada. la Y 7 está la 5 entregada y quiero estaba bien. rehacer.
Claro. Creo que entregué juntas, no juntas, sino en el mismo día, la 7 y la 6. Ah, ok, está bien. Yo miré solo las 7 porque... Bueno, bien, a ver, ¿qué es importante? Las evaluaciones continuas son importantes para a lo largo del cuatrimestre ir siguiendo la materia y si tienen dudas, atenderlas a tiempo, digamos, y que puedan ir siguiendo los temas. Obviamente, digamos, es una zanahoria, digamos, para ustedes el tema de que esas evaluaciones continuas valgan 2 puntos del parcial. Ahora, ya pasó el parcial, ¿sí? Ya está esto. Quizás, bueno, si alguno las entregó y le sirve para sumar un punto más y está cerca de la promoción, me parece que es valioso, veámoslo, creo que el caso de Fabio está en eso. Si es que las entregaste y todo, bueno, puede llegar a ayudar como para subir un poco la nota del segundo examen. Lo que sí, digamos, y obviamente, digamos, si fueron entregadas, bueno, revisémoslo porque sirve también para estudiar para el recuperatorio, digo, más allá de- del estado de si se entregaron posteriormente o no, bueno, sirve para estudiar. Lo otro sí es el TP de laboratorio, ¿sí? O sea, si la entrega del TP de laboratorio, bueno, los que están en condición de promoción no van a promocionar. Y los que aún, digamos, adeudan exámenes y todo, bueno, no hay problema, todavía hay tiempo. Pero si en el TP de laboratorio entregado, no pueden aprobar la materia tampoco, ¿sí? Entonces, es fundamental que lo entreguen. Nosotros ni siquiera nos vamos a estar fijando demasiado en el detalle, pará, a ver el valor que le dio, a ver cómo lo resolvieron, pero por favor, entréguenlo. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos grupos son, Raúl? ¿6 grupos? 4. A ¿5? ver, yo te digo. 4 grupos. Un No 4 importa. Tenemos un solo TPLAB entregado, no puede ser. No sé, eso, por favor, eso hay que pónganse al día, porque es una pena. Y Aparte hay ¿sabes varios qué? en condición de promoción. Perdón, Fabio, el 5 y el 6 los veo entregados. Sí, como vos decís, retarde, pero están Sí, entregados, súper pero tarde, súper el tarde. 7 no. No, el 7 no, no. No, era solo, 7 solo por el 5 y 6, para saberlo, solamente. Y para ver, bueno, si recupero la semana que viene también, igualmente. Si puedo levantar nota y eso. Bien. Bueno, revisémoslo, Raúl, lo de Fabio. Esa Ok. puede llegarle a traccionar algún punto más y con eso se acerca a la promoción. Eh, no sé el resto. Profe, yo Bien, tenía una... entonces recuperatorio la semana que viene, martes 19 horas, nos vemos, supongo, en el aula. Si está ocupada, bueno, nos buscamos un laboratorio, pero en principio en el mismo aula de siempre. Después igual eso lo aviso por el Discord. Los temas, los mismos que tomamos en el parcial. Hagan el parcial, ¿sí? Prepárense con eso. No les vamos a tomar lo mismo, pero los temas son esos, ¿sí? Entonces, si pueden resolver el parcial, van a venir bien, ¿sí? Y si tienen dudas, bueno, tenemos toda la semana para salvarlas. Las evaluaciones continuas, los que las entregaron antes del examen, bueno, revisen y especialmente si la nota tracciona, revisen la planilla, insistan ahí a Raúl, a Juan, para ver si las correcciones están listas como para cerrar la nota. Los que no le influye mucho en la nota, bueno, sirve igual para estudiar para el examen. Eh, ¿Y qué más, Raúl? Ah, bueno, hay varios que figuran rehacer, ¿no? Eso, no sé, Sí, quedó ahí como no sé si raro. está Juan que lo vio él eso. Yo quería preguntar eso, Ok, profe. bien. Que tengo un ejercicio ¿Conectó que me Juan? dice... No sé si se Eh, conectó Juan, no lo veo. profe, No, se desconectó, tenía no sé qué quilombo tuvo. Los que dicen rehacer, Juan les tiene que haber mandado un mensaje. eh, hay un ejercicio que me dice rehacer y hay otro ejercicio que me dice que no lo entregué porque no lo entregué. Pero Ok. a mí no me llegó ningún mensaje, al menos no vi. Pero te devolvió la evaluación. En- sí, en su momento me acuerdo que me lo devolvió, me dijo que lo rehaga y no lo había hecho. Bueno, a ver, si uno lo tenías que rehacer y el otro no lo hiciste, por eso está así.
No, ni siquiera ni siquiera no te puso nota, te puso rehacer para Me acuerdo que de la chance. era solo lo que tenía. Me acuerdo que estaba todo bien, pero había la verificación que no daba en término. No, pero si te Eh, puso rehacer es porque había algo que estaba mal. Era eso, Pero- o sea, que la verificación no daba en... bueno, ¿lo pudiste, lo rehiciste, lo subiste? No, No, bueno. pero tenía una duda, porque me quedó el parcial, o sea, la nota del examen me quedó 7. Y en el otro lo había probado como para promoción. Entonces no sé si se puede... o sea, Digo, si esto, a ver, si ese rehacer, acá la fórmula no, creo que fórmula no te lo toma porque dice rehacer. claro. Ahí ¿Quién estás es? promocionando. ¿Quién, perdón? Lucas Álvarez. Dice Lucas, ¿no? Lucas Álvarez. Ah, Lucas. Sí. Ok. Sí, está bien, ¿no? En tu caso, sí, no figura la nota porque figura el string de rehacer y entonces no lo tomo. Entonces, bueno, listo. La entrega a Lucas vos no la tenés, no lo tenés rehecho, la 6, la 7 tampoco. Listo, Ok. Raúl. Ahí quedó entonces la Ok. nota final de Lucas. Claro, Y- mi duda era, ¿eso está en condición de promoción si se presenta el No, TP no. Group? El TP Lab sí, las evaluaciones continuas no. Las No, evaluaciones es continuas parte de la de nota del. A ver, vos podrías no hacer ninguna evaluación continua e irte al parcial y te sacás 2.8 y listo, ya está. Ujú. Este, Bueno, solo me resta hacer la evaluación, no, no, el TP Lab y ya está. los 2 TP. Y sí, claro, hay que entregar los ¿Debería TP de hacer laboratorio. 2 Tal cual. evaluaciones? ¿Eh? ¿Los hago las 2 evaluaciones? No, el TP Lab. El No, TP el Lab. TP Lab. Entregar el TP Lab. No, Las no, evaluaciones continuas ya está, son el pasado. a Los que ver, no la si el entregaron, promedio, ya claro, si el está. promedio te da con sin las evaluaciones, listo, olvídate. El TP Lab, Ok, para cumplir con la condición de cursada. ok, gracias, profe, era eso mi duda. Estaba entendiendo eso. Listo. Perfecto. Bueno, pero entrega el TP Lab, porque si no, estamos en problemas. Me voy a poner Bien. a hablar con mi grupo. Sí. Por favor, anda a perseguirlos, a ver si promocionan la materia, si no los vas a matar. Formalmente, off the record lo decimos, no tendrían la condición de promoción, porque no entregaron el trabajo práctico en tiempo y forma. ¿Sí? Pero, Claro. no sé, Pablo, se puede obviar, ¿no? Lo podemos obviar por esta vez, sí. Pero tienen que entregarlo, o sea, a ver, la condición del TP laboratorio era para rendir el parcial, ¿sí? Para rendir, para sentarse ahí con el examen adelante. A ver, y la verdad es que salían de la práctica del laboratorio y lo entregaban. Es una lástima que no lo hayan entregado todavía, ¿sí? Bueno, bien. Después los que figuran en rehacer, Raúl, está, bueno, Milagros, que estábamos hablando recién. Yo Pero los bueno, marqué Milagros, vos directamente. para revisarlo con Juan. Bueno, igual, bueno, Sí, Milagros, vos en tu caso para una rendís presentación. recuperatorio. Pues, Sí, yo al martes, enfocada en eso. dale, listo. Por eso, o sea, te sirve las evaluaciones continuas principalmente como para estudiar, pero bueno, más allá de eso, digamos, no te hagas problema por entregar nada pendiente. Sí, el TPLAB, bueno, obviamente. Y Sí. después, ¿quién más? Figura en rehacer, Federico Martín, no sé, a ver. Pero, bueno, no rindió el parcial tampoco, nada. Bueno, parece que el segundo cuatrimestre no aparece, así que ya está. Adiós este muchacho. Y Dallinger, Fabio Dallinger. Sí, Sí. acá. Bien. ¿Qué hacemos, Fabio? En principio, preparo la semana que viene de vuelta el segundo también. Y Ok. completo el TPLA. Lo voy a preparar de vuelta, sí. Si puedo, sí. Si me autorizan, lo doy de vuelta. ¿Qué nota tiene Yo el te parcial? pregunto porque. No, en el parcial tiene 6. Por eso digo, ¿se entregaron Ok. las evaluaciones? Porque acá figuran como que no están. No sé. Sí, las entregó, pero las entregó muy tarde. Sí, ese es el tema. No las corregimos porque están entregadas 80 días más tarde, ponele. Yo por mí lo rindo de vuelta, sin duda, el segundo. Lo sigo preparando. Ok. Bueno. Listo. Perfecto. ¿Qué más nos queda acá? Bueno, listo, Raúl, ahí la planilla entonces.
con respecto a las Sí, evaluaciones continuas. revisamos que no las sé. evaluaciones continuas y así preparás el parcial, el recuperatorio tranquilo y tenemos en cuenta todo. Así que, ¿te parece, Pablo? Sí, obvio. Sí, las entregó igual, revisémosla para. Y por eso así, digamos, si te falta un Ujú. empuchito para el recuperatorio, tenemos en cuenta las evaluaciones continuas también. Perfecto. Muchas gracias. Pues, dale, genial. Pues, fíjate que teníamos, justamente esta chica Valeria me había hablado del primer parcial que debía, puede ser, ¿no? Bueno, ella promociona. No sé, había alguien que me dijo que tenía que rendir el recuperatorio el primero, pero no sé. No, no sé. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra duda, gente? Profe, yo quería ver el D del 1, que lo estaba haciendo hoy, y nada, quería ver cómo lo hizo Juan, porque yo lo estaba haciendo por interconexión, y no me daba Z21 sobre Z11 más RG, y quería ver nada, cómo lo estaba haciendo, porque estuvo un buen rato así, y al no ser igual que el de la versión continua, que me dio más simple, nada, tenía esa duda de cómo se hacía. El C, decís vos, el de la verificación. El de la sacar la impedancia no normalizada, digamos. La O sea, desnormalización de cambiarlo. impedancia. Claro, exactamente. Pará, ¿y qué dificultad tenías con eso? No entendí. Primero, planteé la interconexión teniendo un shunt de 50 en la entrada y bueno, después la red del filtro que saqué. Y a ver a qué había llegado. Esperá. Ah, bueno, lo borré todo. Ejercicio que te pide Ujú. A ver, cuando te piden sintetizar la misma red pero cargar una impedancia de 50 ohms, te dicen. Bueno, Ujú. eso es una desnormalización de impedancia, no es que tenés que volver a sintetizar. Ok, porque ¿Ah? yo en el parcial había hecho directamente, bueno, si tenía 1 Ujú. en la impedancia del resistor, entonces Sí, la de la Z tendría que ser sí. por 50 en este caso, entonces las Ujú. inductancias se multiplican por 50 y los capacitores se dividen por 50. Claro. Sí, a ver, el Ah, ok, concepto es yo ese. El puse concepto está eso bien. Sí, yo y lo me vi. De puso hecho, signo lo de tengo acá pregunta y me quedé adelante. como, ok, ok, Claro, y porque pusiste, está bien el concepto, pero ok, una ok. cosa es lo que vos sabés y otra cosa es lo que después se desarrolla en el examen. Acá en el examen dice L1 y L2 serían su valor por 50 y C dividido 50. Y no sé, o sea, ¿cuánto vale esto? Y me pusiste L1 50, L2 50, entonces ¿cómo? Claro, Ahora, no, lo que pasa es que yo L1 y L2 o sea, me dieron 1, sabiendo que me daban mal, me daban 1, C1 y 2, C2 también. Entonces me quedaban esos valores. cuando es así, de última me decís, pero que quede más explícito. Bueno, la L2 final es la L1 normalizada por 50, que es el factor de normalización, y ese factor sale de la resistencia de carga sobre la resistencia de carga normalizada, por ejemplo. Entonces, bueno, ya sabés que estás partiendo de algún lugar equivocado, pero por lo menos mostrá todo el concepto. ¿Está bien? No está mal mostrar el concepto, está perfecto, pero de esta manera tan escueto es como que no, a mí por lo menos en la corrección no me queda claro que el concepto ahí lo tenías, ¿está bien? Pero el camino es ese, está bien, es eso, es eso. No hay que volver a sintetizar ni nada por el estilo. De hecho, tampoco lo vimos, porque cuando vos te pones a dividir por la parte par, impar y toda esa historieta, es para que te quede uno como resistencia. Entonces siempre el circuito está normalizado. Ujú. En tu caso, ahora lo estoy viendo acá. Una de las cosas que yo vi acá en tu resolución del primero, no sé después si lo pudiste volver a hacer y Sí, lo llegaste hice a algo. ayer y llegué a todo lo que debería dar. Bien. Porque veo que le diste como que lo hiciste un montón de veces. Y de hecho, en la primera vez que lo trataste de hacer, parecía que Estaba estaba bien bien hecho. encarado. Sí. Claro. Pero me mató porque después hiciste, bueno, no, pero voy por otro camino. Después fuiste, lo hiciste 4 veces Me o rompió el corazón 5. ver que puso ok la primera vez que lo hice. Pero, pero está bien. Claro, sí, y después seguí mirando, dije, ¿y ahora a dónde voy? Bueno, está bien. No, profe, Eh, sinceramente, bueno, me puse nervioso y lo hice mal. La verdad, hace mucho no me pasa lo esto, sé, pero pasa. tranquilo. Ojo,
estaba bien la primera vez que lo resolví, digamos, estaba bien encarado, pero la red la dibujaste al revés también. Entonces, digamos, es como que digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le tomo esto como que algo más o menos encaró? No, bueno, pero la red está al revés. Digo, bueno, a ver, capaz que después lo resolvió mejor y bueno, había como 5 resoluciones más. Tranquilo, es comprensible. Cuando ustedes se enfrentan con el examen es distinto de lo que pasa en el aula y es normal No está ponerse al nervioso. revés, en realidad. En realidad hice Z11 del lado derecho y después esos dos bornes, digamos, del capacitor los abrí. Eh, nada. eh, estaba bien hecho, A ver pero si lo se hice al ve. revés. Sí, sí, lo Bueno, no sé estoy cómo se viendo ve en la porque cámara. cuando me lo Se ve mandó el... usted, Sí, sí. sí. No sé si ve que está tachado la rama de la derecha, digamos. Sí, Porque Es dije, como que bueno, ok, tenés la esta es entrada ahí. o sea, exactamente. Claro. sí, O está sea, lo bien. había hecho bien y después no sé qué hice. Empecé dije, no, bueno, vamos por otro lado, porque dije, esto no me puede dar una L invertida. Bueno, no sé qué hice, la verdad. Y Claro. además, tenía todo el sentido del mundo, me daba la interconexión, me daba, ¿cómo se dice? Los extremos y en la frecuencia finita. No sé, la verdad. Mala mía. Y por qué después no? Bueno, no importa. Mira, lo que me pasó No en hay que dar principio vueltas. me Sí. mareé porque dije, ok, si tengo un generador de corriente de entrada, no puedo tener... no, mentira, no Un sé qué tanque en hice, la serie. verdad. Sí, ahí está, yo no No puedo puede tener ser tanque en un serie, T de entrada, pero en sí. realidad puede serlo porque no es ideal. Después me di Claro. cuenta de eso Claro. cuando estaba haciendo el impar sobre par, creo. Y después dice, no, bueno, vuelvo, pero voy a intentar que sea una T ahora, porque me parece más lógico. Y ahí, bueno, empecé a hacer cagadas. Está bien. Sí, sí, yo creo que el tema de que fuera un generador de corriente con carga, bueno, es algo muy distinto no sé si muy distinto, creo que hicimos algunos, sí. Pero bueno, era un poquito como para agregarle algo de dificultad al ejercicio, ¿no? Porque el ejercicio en sí, fíjate vos, que tenías un polo en uno, o sea, era casi directo, ¿no? Sí. La síntesis eran 2 pasos. Bueno, bien, y después en tu caso, bueno, estoy viendo lo que vos me decías justamente del circuito completo. Claro, hiciste solamente una de las ramas, digamos, ¿no? De ese girador, que es lo que yo te marcaba. Dos. Ah, ¿dónde Sí, está? igual el puntaje eso no me importa porque no me modifica, simplemente es para saber si me llega a tomar lo mismo, por Igual, ejemplo, cómo sí, sí, continuarlo. sí, obvio, Obviamente pongo en el sí, medio, bueno, lo que sí. nada, y del otro, Igual en el ese te otro. lo consideré 0,75, casi completo, Ah, ok, aunque no pensé que era tuviera el circuito 0.25. completo. Ah, No, ok, no, ok. 0,75. La impedancia imagen iterativa, eso estaba bien. Y el látiz, nada, porque se ve que no No, lo no lo habías hice. resuelto. No, me enojé Y mucho y dije, no después, llego. después el de parámetros ese está bien hecho. Ujú. A ver, o por lo menos dice uno, ¿no? Me acuerdo acá. Sí, estaba Y bien, yo después, bueno, lo extendí ahí el hasta el final, atenuador pero... no. Sí, 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 uy, te mataste con el álgebra, ya veo. Y después y el atenuador que no lo resolví. Eso es lo que te jugó en contra, Ujú. digamos. Yo quería Bueno, ver bien, si tranquilo. en el La punto semana que uno viene lo. algún Sí, puntaje se puede rescatar, porque yo creo que los conceptos los tengo claros. O sea, yo no te, o sea, el martes voy a ir igual y voy a poner todo lo de mí, pero quería ver si de alguna manera con algún puntaje llegaba, porque nada, creo que los conceptos en el punto uno pude expresarlos bien. a ver, podemos revisarlo si querés, después nos juntamos con Raúl y lo revisamos, pero lo cierto es que de un 2,75, no sé después cómo quedó cargado en la tabla, el puntaje final, poner que haya quedado 3, no sé. Este, es una pena, o sea, tratá de apuntar a la promoción, No, cien por me ciento, pero yo parece a estaba mí. planteando por el lado de la promoción, porque con 2 puntos ¿Y más, cómo vas a llegar de acá a, bueno, a ver, te a un 7. escucho, Es más, claro, yo la verdad me lo yo te pensé lo y me da un poco compro, de está vergüenza, genial, pero me encanta, pero yo también he peleado así cuando era estudiante, pero Está bien, escúchame, o sea, el primer ejercicio hay que está muy pelear, lejos. hay que Claro, pelear. no, está bien, está bien, está bien, yo te banco, te banco. El tema es que objetivamente, eh,
Tiene que estar bien hecho. Es que yo creo que objetivamente lo que está mal hecho es el 1A. Y eso estoy seguro que está mal. Pero el 1B, el 1C y el 1D, estoy seguro que lo hice bien. Y realmente creo que los conceptos los dejé expresados. Es más, el 1C le dije, el 1A está mal, por eso no me da el 1C. Ajá. Bueno, está bien, pero pará, a ver, la verificación tampoco la estás terminando. Acá La pusiste, no verifica, verificación, algo hice mal, o era otra síntesis, no sé qué, y está como la matriz transmisión. Con todos componentes que valen 1, yo te entiendo, está buenísimo, enseguida se resuelve esto, pero no lo no, expresé no porque era. directamente no me daban los órdenes, porque me daba Bueno, pero por eso te digo, o por sea, 1 y por de nuevo, 0. está Me daba S al cuadrado bien, más 1. bien pelearla, pero no vas a llegar. O sea, sí, si querés lo revisamos y vamos viendo. Es cierto, yo el primer ejercicio no te consideré nada. Podemos ver, qué sé yo, en una de esas un punto, dos con suerte, pero no sé, no me parece que es una pena, vas a quedar recontra lejos de la promoción. Qué sé yo, no sé. Yo lo reviso, no tengo problema, lo reviso, nos quedamos un poco con Raúl y lo revisamos. Es que creo que con 2 Pero puntos llego a la promoción y por eso me parecía una lástima no preparar otro parcial que tengo esa semana. yo te entiendo, pero ¿me entendés que la promoción implica que en el examen, que sea un examen que realmente uno dice, bueno, este flaco no tiene ni quiere un final? Yo sé por cómo laburás en la clase, de que vos los temas los venís manejando y todo, pero no podés, digamos, estar en la misma condición que un tipo que resolvió todo el examen bien. ¿Me entendés? Entiendo que los conceptos los tenga, que después lo resolviste, que uno va y mira y dice, bueno, está bien, el primero lo hizo mal, pero después. Pero la promoción, digamos, está vinculada con haber hecho un examen, digamos, bien hecho, ¿sí? Yo lo reviso, Ok, pero no creo que podamos llegar digamos, a la promoción. Igual, bueno, no importa. Qué sé yo, si te levanta la nota, genial, y después te fijarás vos si preferís ir al final o preferís recuperar igual la semana que viene. Pero bueno, ya te digo, digamos, tampoco está bueno, digamos, quedarse con un ejercicio, digamos, que no, ya te digo, lo resolviste 5 veces. Evidentemente había algún concepto en el momento del examen, por los nervios, por lo que quieras, que en el momento del examen no estabas pudiendo demostrar. ¿Tá? Porque si vos encontraste una solución correcta y después dijiste, no, no es por acá, y seguiste por otro lado, es que hay un concepto que en el momento del examen no pudiste plasmar. ¿Tá? Pero bueno, lo revisamos. Bien, ¿qué más, che? ¿Qué más me queda? Tomás, lo reviso con Raúl y después te aviso, a ver si hay algún cambio. ¿Ok? dale, muchas gracias. Dale. ¿Qué más? Fabio, ¿alguna otra consulta, che? No, estamos, profe. Gracias por ¿Vamos? todo, che. Sí, sí. Dale. Nos Buenísimo, vemos gente, el martes que excelente. viene. Nos Gracias. vemos la semana que viene entonces. Iván, no sé. Bien, perfecto. Si tienen dudas, entonces por acá nos encuentran. Y bueno, nada, después mandamos un recordatorio por el tema TP Lab. ¿Les parece? Bien. Si no hay más nada, gente, los dejo. Me quedo acá con Raúl viendo algunas cositas, entonces. Chao, hasta luego, profe. Gracias, Chao, profe. Muy gracias. amable, Hasta gracias. luego. Chao, chao. Para, para Pablo, un segundo.